Bienvenidos todos a esta sesión sobre el clima y el conflicto con la explotación laboral, entendiendo los riesgos y tomando actividades responsables. Mi nombre es Louise Herring, soy directora ejecutiva de In Progress, que es un foro de varias compañías que trabajan juntas para impactar positivamente las vidas de las personas y aumentar el respeto por los derechos humanos en las cadenas de suministro. Como un individuo, quiero presentarme y explicar que soy alguien que trabaja con compañías en derechos humanos y que ha hecho esto por muchos años, pero también reconozco que el mundo está cambiando rápidamente y que el conflicto y el cambio climático tienen un impacto importante a manera global en todas las vidas de las personas y en la forma en la que comprendemos las cosas. Y debemos aprender a responder a estos cambios. Quiero presentarles el panel del día de hoy. Estoy unida con 4 expertos que van a hablar sobre estos temas. Voy a pasar la voz a estos individuos para que se puedan presentar a sí mismos y decirles por qué están apasionados por este tema. Voy a comenzar con Ana. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Luis. Hola a todos, soy Ana Triponel, soy fundadora de Human Level. Un poco de mi información y por qué este tema para mí es muy importante. Deben saber que tengo la posición envidiable de trabajar con John Rocky en Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y este trabajo también estuve trabajando como una abogada en diversos países como Kenia y Libia en derechos humanos y vi de primera mano los efectos del cambio climático y los conflictos y hacer la conexión en esto. Sabemos que el cambio climático es la base, la raíz de base para todas estas problemáticas. Hace muchos años tuve un momento impresionante en el que todos los temas de derechos humanos con todas las compañías en las que estoy trabajando iban a empeorar conforme el tiempo debido al clima. Cuando decimos que el cambio climático es un problema, es verdad. Es por esto que nuestra misión es darles conocimientos sobre la conexión que tiene este tema con las compañías y el desarrollo y sacar la voz de lo que tiene que suceder. Gracias por dejarme estar aquí. Gracias, Hannah. Nicole, te paso la voz. Muchas gracias, Luis. Sí, mi nombre es Nicole Mons. Yo soy directora de Justice and Care. Soy un equipo de cambios sistémicos internacionales y nos enfocamos en la esclavitud moderna y la identificación de las víctimas y darles las capacidades de obtener justicia y responder a esta esclavitud moderna. Lo que estamos viendo recientemente es la conexión entre el conflicto y el cambio climático y la inmigración inducida. Esto afecta y pone en riesgo de una forma muy importante a los migrantes en esta área. Particularmente estoy interesada en esta debido a que el cambio climático y los conflictos impulsan mucho la migración y estos que son impactados por la migración ya son un grupo muy vulnerable. Y obviamente la migración forzada afecta mucho más esta situación. Es una tendencia de la que tenemos que estar conscientes y la que debemos comprender para poder responder mejor a ella. Gracias de nuevo, Luis, por la oportunidad de estar aquí hoy. Gracias, Nicole. Pablo, te paso la voz. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo soy Pablo Escribano. Estoy involucrado en los cambios climáticos y la migración en IOM y cubro las Américas y el Caribe. IOM es una organización relacionada con las Naciones Unidas. Tenemos muchos miembros de estados y es una de las primeras organizaciones que observó los nexos entre la migración y el cambio climático, porque estos estados comprendieron que habían cambios que estaban sucediendo conforme a la movilidad humana en el presente y que va a cambiar en el futuro, y que el cambio climático y la degradación ambiental afecta la forma en la que las personas se mueven en nuestras regiones. Y esto afecta su bienestar y también la forma en la que la migración puede ser una solución para estos retos de nuestro tiempo. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Pablo, por estar aquí. Y finalmente, Rachel, bienvenida.
Muchas gracias, Luis, por invitarme a ser una parte de esto. Mi nombre es Rigby y yo he trabajado alrededor de 20 años en derechos humanos y derechos laborales en Estados Unidos, primero para el gobierno y después con organizaciones no gubernamentales. Como otros panelistas, me di cuenta con el tiempo lo importante que es trabajar en estos temas de derecho, no de una forma pasiva, sino comprendiendo las causas de estos abusos relacionados con la degradación y el cambio climático para poder tratar estos temas de una forma sistémica. Yo trabajo en la Rainforest Alliance, que es una organización global que trabaja en la intersección de los negocios de agricultura y forestación. Nosotros tenemos un programa de certificación global que se acerca a alrededor de 5,000 empresas y un gran número de trabajadores. Estamos implementando estas certificaciones muchos ambientes, trabajando con los granjeros y con las compañías para proteger la naturaleza y a los trabajadores. Trabajamos con café, frutas, té y también algunas comodidades como aceite y productos del bosque. Muchas gracias, Rachel. Gracias por presentarse todos. Nicole, voy a ir contigo primero, si es posible. Tú hiciste una investigación sobre la problemática del desplazamiento y la migración. ¿Nos podrías decir cómo es que el cambio climático y los conflictos están afectando la migración globalmente y cómo esto se puede actuar en forma de explotación? Gracias, Luis. Sí, el cambio climático y el conflicto armado han estado siendo impulsores para la migración a un nivel significativo. Los números de estos migrantes que son desplazados se ha duplicado en los últimos 10 años y ha alcanzado su pico más alto en los últimos momentos. Esta migración forzada debido a estos factores ha estado incrementando también con el crecimiento de la población. Se ha vuelto un problema más grande y creo que es algo que vamos a explorar el día de hoy, este tema. Esto tiene consecuencias para la explotación laboral y el tráfico humano, porque estos migrantes que migran impulsados por estos conflictos vienen de naciones ya con mucha pobreza y que los tienen sumamente vulnerables. El conflicto y el cambio climático impulsa este movimiento de migración y cuando esta migración resulta de manera tempestiva, entonces se vuelve un conflicto aún mayor. La forma en que esto es un problema adicional asociado con estos cambios repentinos y con la migración que sucede a causa de esto, es que los migrantes son aislados de sus familias, tienen oportunidades limitadas y en sus lugares de destino tienen límite de acceso al soporte legal y a protección laboral, tanto en sus países de tránsito como en los países de destino, y también llegan a ser lo cual suele suceder de forma más común ahora. Tienen mucha desesperación como resultado de la falta de oportunidades. Así que, ¿qué sucede también en las instancias de los desastres, por ejemplo, desastres ambientales debido al cambio climático y estos conflictos repentinos? Es que el apoyo de los gobiernos y de la aplicación de la ley en realidad no funcionan. Se vuelven abrumados y son sobrepasados por las complicaciones. Hay un cierto número de cosas que se combinan para hacer ya que esta vulnerabilidad existente se vuelva más compleja en estos países que ya son pobres y que tienen circunstancias difíciles y de las cuales provienen estos migrantes. Estas circunstancias de conflicto y de la migración inducida por el clima complica esta situación. Muchas gracias. Pablo, si puedo ir contigo, ¿puedes hablarnos sobre tu perspectiva específicamente sobre este tema, lo que vemos en los patrones de cambio y la explotación? Sí, muchas gracias. Y esa fue una buena introducción al tema por parte de Nicole. Creo que viniendo de América, la migración es una cuestión tradicional en la sociedad. No es una migración internacional, sino estamos considerando que los problemas climáticos
realmente afectan la forma en la que las personas se mueven y sus condiciones, y las condiciones en las que se mueven. Los datos recientes que obtuve el día de ayer, esto es muy reciente, pero significa que 6.9 de millones de desplazamientos debido a los desastres naturales han estado sucediendo en estos últimos años. En América estamos hablando de 2.1 años de desplazamientos debido al cambio climático. Y estos números son muy altos. En muchos países de las Américas, este tipo de desplazamiento sucede a lo largo del año debido a diferentes impactos, principalmente tormentas. Esto forza a las personas a abandonar sus hogares. Y la movilidad humana en relación al cambio climático también es muy diversa. No tiene que ser un desastre, también puede ser a causa de la adaptación, pero también es real que cuando hay un bajo nivel de agencias y de recursos y de capacidad, esto tiene un impacto negativo, por lo que también esto puede incrementar las vulnerabilidades que dependen de muchas circunstancias. Depende de las comunidades rurales, pobres, indígenas, los niños que están en peligro. Todo esto plantea escenarios en el que el cambio climático y los desastres también exasperan estos tipos de situaciones, como lo decía Nicole, desplazamiento forzado cuando las personas pueden estar expuestas a la explotación porque tienen menos recursos, menos redes a las cuales recurrir. Lo que sucede es que cuando no existe suficiente capacidad, entonces los desastres y el cambio climático incrementan esta vulnerabilidad y los procesos de desplazamiento se ven aumentados y obviamente los exponen a explotación y a otras prácticas dañinas. Gracias, Pablo. ¿Puedes darnos unos ejemplos de cómo has visto esto a través de tu trabajo en los países en los que tú trabajas, quizás con grupos vulnerables? Esto es un buen punto. Hemos tenido en el último año muchos casos visibles de desplazamiento masivo, por ejemplo, como sucedió con el Caribe después del huracán, y esto lo que más me impactó en el último reporte fue que hubieron muchísimos desastres a menor escala, que por ejemplo en Brasil y en Colombia estamos viendo los impactos de estas tormentas que están desplazando a las personas de forma diaria. Esta proliferación de riesgo también está compuesta con una integración limitada a la sociedad y con muchos problemas sociales. Estamos viendo situaciones en Centroamérica donde estas personas son víctimas de tráfico humano o quizá puedan interactuar con contrabandistas porque han perdido sus ingresos, han perdido sus casas y tienen muy pocas opciones para poder integrarse en sus comunidades. En muchas de estas áreas estamos viendo un incremento en la vulnerabilidad que obviamente es aún peor con los desastres y el cambio climático. Gracias por darnos estos ejemplos. Esto es muy útil. Ana, puedo ir contigo ahora. Me gustaría escuchar tu perspectiva. ¿Cuál es tu sensación sobre el acercamiento de los negocios sobre estos cambios? ¿Crees que hay suficiente entendimiento sobre las formas en las que las cosas están cambiando? ¿Crees que tienen una determinación de actuar en esto o es una vulnerabilidad para la forma de trabajo? Gracias, Luis. Pablo, vaya, qué buenos números. 60.9 millones de desplazados, es mucho más de la población de Inglaterra, es impactante. Sí, Luis, bien consciente, la concientización y el conocimiento es un punto de partida, pero en realidad requiere de muchos procesos y es por eso por lo que estamos aquí, para hablar de esto. Otro problema, por supuesto, es hacer esto lo que creemos la debida diligencia de derechos humanos. Esto requiere políticas y prácticas para que las personas en operaciones y en cadenas puedan hacer algo al respecto. Pero lo que las compañías no suelen hacer es ver más adelante y ver cómo van a estar las personas en el futuro y poder hacer las acciones hoy para mitigar esos impactos. Lo que estamos viendo es que en derechos humanos, en los sistemas, no hay un impacto real el día de hoy. Si vamos a impactar los derechos humanos el día
hoy, entonces podemos ver al día de mañana y podemos anticiparnos a cómo se va a manifestar la migración y cómo las personas van a ser impactadas con la migración. Pero lo que estamos empezando a hacer, porque fue algo que vimos claramente en nuestro reciente reporte, es que ver las perspectivas a largo plazo es algo muy útil en migración. ¿Cómo es que se ve este panorama en 2030? ¿Qué es lo que podemos ver en el horizonte y qué va a suceder con estas personas hoy y cómo van a estar mañana? ¿Cómo hacer esto? Necesitamos nuevos puntos de información. Necesitamos confiar más en la ciencia, qué es lo que sabemos del pasado, qué nos puede dirigir hacia el futuro, conocer un poquito de la ciencia, el análisis de derechos humanos, para saber cómo se van a estar manifestando estas cosas en los derechos humanos. Lo que digo es que este acercamiento de una perspectiva a largo plazo, la existencia y la gravedad de las cosas en conjunto con conocimiento científico pueden equipar a las compañías el día de hoy para mitigar estos problemas de derechos humanos que van a suceder, solo es cuestión de tiempo. Sabemos que las compañías están mejor equipadas para hacer cosas el día de hoy en lugar de esperar a que sucedan ya en el futuro. Sí, gracias. Nicole, puedo pedirte que complementes lo que decía Hannah. Tu enfoque es un poquito más en relación a la agricultura. ¿Qué es lo que esperamos ver? El impacto de estos cambios climáticos en la agricultura obviamente van a ser mayores. En una perspectiva de forestación, con los negocios que tú trabajas, ¿tú entiendes estos riesgos y están tomando ya acción al respecto? Sí, por supuesto, lo estamos haciendo. En términos de los riesgos que tienen las compañías, puede ser útil el pensar en ellas en diferentes categorías. Una forma de verlo es los riesgos que los migrantes en las áreas a las que llegan y también desde las áreas de las que provienen y que son forzados a abandonar y también en los lugares a los que llegan. En términos de los lugares a los que ellos llegan, las tierras de agricultura a los que llegan los migrantes para con frecuencia tener un trabajo decente o mejorar su calidad de vida. Hay buenas herramientas para comprender las posibilidades de que una compañía tenga estas cadenas laborales. Es algo que se ha hecho en otros sectores, no solo en agricultura, el valorar los riesgos y atenderlos. Nosotros tenemos un mapa que incorpora información sobre la migración. Trabajamos con Argonon y estos nos da un perfil de los riesgos para café, té, cocoa y plátano. Esto es una metodología que está de fuente abierta y bienvenidos a cualquiera que quiera utilizarlo y les podemos explicar cómo utilizarlo. Pero como decía Ana, los riesgos en realidad se generan solamente con los migrantes. Hay piezas de información vitales. ¿Qué es lo que causa esta migración? ¿Está ligado a cambio climático? Obviamente tenemos que hacer algo al respecto. Y no, yo diría que no hay muchas herramientas bien desarrolladas para tener las especificaciones directas que las compañías puedan comprender los riesgos de la migración relacionada con el cambio climático. Y sabemos que Human Level, por ejemplo, está trabajando en eso. Pero hay un par de cosas que las compañías pueden saber. Por ejemplo, se sabe que los trabajadores migrantes vienen de Mali a Ghana para la cosecha de cocoa y son las personas que están muy vulnerables. Ellos son impulsados por la pobreza en sus propios países, pero esto también se muestra a ser afectado de forma significativa por causa del clima en esta situación. Otro tema que podemos abordar es la realidad de los recortes de personal que también afecta a estas regiones. Puesto de manera simple, en áreas del mundo que han sido afectadas por el cambio climático, los sistemas de protección social están terribles, la inestabilidad ha aumentado, hay más violencia, hay más conflicto, todo lo que Nicole nos podría decir desde un principio. Por ejemplo, en el sector de café en Centroamérica, esto se ve con mucha frecuencia de una forma que está afectando mucho los negocios. Los granjeros tienen un problema. Sus tierras ya no son capaces de crecer café, lo cual implica que no van a poder contratar a los trabajadores y no les pueden ofrecer mejores trabajos. Los trabajadores abandonan estos lugares para buscar mejores oportunidades. Y las compañías están conscientes
de esto, porque obviamente afecta a sus producciones. Las compañías, por ejemplo, de café, buscan mapas y otras proyecciones, otras herramientas de proyección para poder analizar sus inversiones, pero muchas veces estas actividades no están necesariamente ligadas al factor humano. Ellos ven el tema de las inversiones para asegurarse de que pueden asegurar que sus cosechas estén disponibles, pero no les preocupa lo que suceda con las personas involucradas o las condiciones de trabajo de los trabajadores. Hay otras cosas que las compañías pueden hacer para atender este tema, pero lo abordaremos más adelante en esta sesión. Excelente, muchas gracias, Rachel. Voy a regresar contigo, Hannah, para que hablemos un poquito sobre lo que hablaste de que las compañías necesitan hacer para comprender mejor la forma en lo que está sucediendo. Esto, tú hablas mucho del tiempo, líneas del tiempo. ¿Qué crees que sea la responsabilidad de un trabajo para entender estos riesgos? ¿Qué es lo que se necesita hacer para favorecer las oportunidades que están ofreciendo para las personas en los lugares en los que los reciben? Es una muy buena pregunta, Luis. ¿Cómo se ve esto en realidad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que debemos describir es que la perspectiva de los derechos humanos, que va ligada con la ciencia climática, también estamos hablando de los impactos a largo plazo. Esto es el número uno, obviamente, obtener este conocimiento, este análisis, pero visto que esto ha evolucionado y ha reflejado un poco el elemento que queremos tener en función para el día de mañana, el día de hoy. ¿Qué sucede? Que los derechos humanos y el cambio climático deben ser sentados en una mesa para que podamos analizar todo esto, porque lo estamos viendo ahora. Las compañías quieren hacer esto, quieren hacer aquello, quieren ver los riesgos de el cambio climático, pero también no están dispuestos a analizar todos estos temas. Estamos desarrollando mejores estrategias para que los negocios se vuelvan responsables y necesitamos que los derechos humanos se vean en la mesa. Tenemos que ponerlos sobre la mesa para que se analice en estos negocios y en las decisiones que toman. Y en segundo lugar, las compañías deben de considerar la resiliencia, porque no hay resiliencia considerada de los granjeros y de las comunidades en relación al cambio climático. Impacta mucho estos elementos. Están viviendo ya con malos salarios, malos ingresos, discriminación. Podemos conversar con los microtrabajadores en los países que son desplazados debido al clima y después desarrollar esencialmente las acciones para crear la resiliencia necesaria para poder combatir estos problemas. Sabemos que es una cuestión ambiental que tiene que verse a un panel mucho más amplio. ¿Cómo pueden las compañías incentivar e impulsar un ambiente, un entorno mucho mejor, ideal, de forma que no se estire demasiado, sino que tratar construir este entorno mediante implementar sistemas de seguridad social, la belleza de una habilidad colectiva en forma que todos puedan desarrollar las políticas y abordar los temas y que puedan sentarse con los trabajadores y implementar estas políticas en conjunto. Y tomando un paso atrás y conectarnos un poquito más con la responsabilidad en relación a las compañías, esto no es algo bonito de ver porque las compañías no tienen muchas veces esto, algo que estén dispuestos a ser basados en cómo suceden todas las cosas. Ahora sabemos que todas estas combinaciones les permiten alejarse un poquito de la base de estas compañías, pero impactan un poquito más los beneficios de los desarrollos que estamos viendo. Hay mucha resiliencia y hay muchas cosas que no quieren hacerse en relación a los derechos humanos, pero tenemos que ser honestos y pensar también en el futuro para las compañías, en lo que se trata de tratar de formar parte de estos que van a ser impactados grandemente por todo este tema. En vez de pensarlo de manera nada más colectiva, hay que pensar en las responsabilidades que van a tener de forma individual, pero hay una conversación colectiva mucho más grande que debe tomar lugar. Gracias. Creo que realmente nos diste un
panorama importante de lo que los negocios tienen que hacer y dónde deben poner sus mentes para que los migrantes formen parte de esto. Rachel, en términos de esto, de esta idea de la responsabilidad de los negocios, ¿qué puedes agregar de lo que dijo Ana sobre lo que las compañías deben considerar en base a esto, en base a la migración y a la explotación? Sí, muchas gracias. Para atender todo lo que dijo Ana, le estoy agregando un poquito más de color a esto, algunas de las cosas que estamos viendo en el campo, que vimos trabajando y funcionando muy bien. Una de las cosas que las compañías pueden hacer es apoyar las buenas prácticas y políticas. Esto significa tener relaciones más largas con los proveedores para que puedan tener una estabilidad para los granjeros en sus entornos, pagar cuotas justas y tener las comodidades para los agricultores. Y otra cosa que podemos hacer es apoyar la adaptación de los granjeros hacia el cambio climático, invertir en las tierras para que sus tierras sean más resilientes. Esto hace que las granjas sean más estables y les da la posibilidad de contratar a los trabajadores. Pero esto no sucede de forma automática, por lo que es muy importante que cuando estas medidas sean implementadas, también haya un estándar de monitoreo. En las áreas de recepción, quiero mencionar también, creo que en esta forma particular, todos somos familiarizados con los programas de reclutamiento responsable. Hay muchas organizaciones muy fuertes, por ejemplo, estoy pensando en Stronger Together y muchas otras, una de las cuales somos colaboradores. Y tenemos un programa en México con Stronger Together en la que estamos desarrollando una gran capacidad para que los reclutadores puedan tener sistemas justos de reclutamiento. Esto es algo que las compañías pueden hacer en los lugares de recepción de los migrantes. Pero también quiero mencionar que las compañías deben estar abiertas a innovación. Hay muchas cosas que están sucediendo en este espacio de transición justa. ¿Cómo podemos traer a la mesa estos temas y enfrentarlos de una forma sistémica? Hay muchos programas alrededor de medicación climática que también proporciona condiciones de trabajo óptimas. Tenemos unos programas en los que las comunidades trabajan en base a inclusión y toman decisiones sobre el uso de las tierras y su protección. Y en base a las decisiones, las comunidades, incluyendo a los jóvenes, proveen datos importantes sobre las condiciones del clima y ambientales, contribuyen a la protección y a la prosperidad de las comunidades, pero también le da trabajos a los locales, lo cual también sucede en los proyectos de análisis de carbono, donde las organizaciones vienen después de que el carbono ya ha sido secuestrado, ya ha sucedido este problema y entonces monitorean. Gracias, Rachel. Nicole, voy a ir contigo en esta pregunta ahora. Hay una diferente perspectiva. Hablamos sobre la responsabilidad de los negocios y su respuesta ante esto, de los roles de los gobiernos. Desde tu perspectiva, ¿cómo es que los gobiernos deben facilitar y soportar a los negocios para que puedan reaccionar de una forma responsable a estos cambios en la migración y la explotación? Muchas gracias, Luis. Sí, creo que obviamente los negocios tienen un rol muy importante que jugar, pero hay un límite de lo que ellos pueden hacer si no están en el campo. Nosotros creemos que después de una extensa investigación y ver muchos números de respuestas y acercamientos para atender el problema de explotación en las cadenas de suministro, creemos que los gobiernos tienen un rol muy importante para habilitar a los negocios para que puedan ser más efectivos. Los negocios responsables están jugando su parte, pero es muy difícil el poder competir con las presiones del sistema, como lo que hemos hablado del impacto del cambio climático y los conflictos en el suministro de trabajo. Creemos que es muy difícil para que los negocios responsables compitan con ellos que no están comisionados a mantener estos estándares. Y nosotros creemos que existen unos instrumentos clave que pueden ser implementados por los gobiernos y que muestran la mayor promesa en el momento. Y estos son, hablando
con Hannah es sobre los acercamientos de debida diligencia, pero también los requerimientos de la aplicación de la ley, que tomen esto de manera muy seria para que los negocios, no solamente ellos que deciden ser responsables, sino para que todos los negocios atiendan los temas de explotación en las cadenas de suministro de manera efectiva. Y también otro punto que mencionó Ana es que parte de esto es el hecho de predecir las tendencias en las cadenas de suministro y los procesos y habilitar a los negocios para poder prevenir estos cambios adecuadamente y las explotaciones financieras en sus cadenas de suministro. Y otro tema importante en nuestra opinión y que también muestra un poco de promesa es que podamos tener vetos de importación para las compañías que tienen trabajadores con trabajo forzado. Y las podemos hacer que cumplan con la responsabilidad. Hay muchos jugadores en el campo y podemos habilitar sus esfuerzos para que estos sean efectivos y no en base a las demandas de competitividad. Gracias, Nicole. Podemos tener una sesión adicional sobre estos vetos de importación. Pablo, yendo de nuevo contigo, desde tu perspectiva, ¿ves algo en términos de respuesta? ¿Ves a los negocios y a los gobiernos y a las instituciones como sociedades civiles trabajando juntas para atender estos temas? ¿Ves una oportunidad ahí o tal vez no está sucediendo ya? Gracias, creo que sí he visto una oportunidad en ciertas plataformas que han surgido para que esto suceda. Para que los actores estén más involucrados y los gobiernos también estén involucrados en la migración, pero también muchas recomendaciones en cambio climático. Veo muchas plataformas surgiendo, pero no estamos ahí todavía. Obviamente hay mucho trabajo que hacer, esto está aumentando, pero quiero regresar a lo que decía Nicole sobre los gobiernos que tienen un rol importante que jugar en facilitar el movimiento. Y para que la migración no tenga que ser un desastre, no tiene que ser reactiva. Debe haber un proceso por el cual las personas puedan moverse de una forma segura y regular y para que las personas afectadas puedan también tener las condiciones necesarias en los negocios. Se mencionaba en Centroamérica que el movimiento de los trabajadores en el sector de café, por ejemplo, que es muy importante que los gobiernos tengan las condiciones o pongan las condiciones para que estos movimientos puedan suceder de manera que beneficie a todos, que los beneficie a ellos, a los gobiernos y al sector privado también. Yo estoy de acuerdo con Luis de que necesitamos que las empresas privadas y también las sociales trabajen juntas para que pueda beneficiar a todos. Hay un proceso que se debe atender también, hay muchas habilidades que se requieren en muchos lugares, pero estos diálogos son importantes y los negocios tienen un rol importante que jugar en esto, pero muchos de ellos obviamente serán afectados por la crisis climática. Y en el Caribe hay muchos sectores que están viéndose afectados y los mercados de trabajo tienen que adaptarse de manera adecuada. Gracias, Pablo. Voy a ir con todos ustedes con sus comentarios de cierre. Podemos hablar un poco más, pero no somos capaces de hacerlo. Un par de preguntas. Hablando en base a su visión y a la experiencia que han tenido, nos da un poco de esperanza, nos da un ángulo positivo, pero en tu visión en esta área, ¿nos podrías decir un paso que crees que las compañías puedan tener como un paso principal que los conduzca a este futuro mejor? La idea de la cohesión social, nos diste algunos ejemplos positivos de las comunidades que se unen para soportar a los migrantes y resolver los conflictos. Tal vez podemos empezar ahí con esta visión. Sí, muchas gracias. Y sí, busco tener una visión positiva hasta el final. Nosotros creemos que debe haber una integración cohesiva de los migrantes debido al cambio climático y los conflictos. Esto obviamente está sucediendo y va a seguir sucediendo mientras siga evolucionando el cambio climático, pero queremos ver que las sociedades puedan también contribuir a su desarrollo, tienen
las habilidades que se requieren. Muchos están ya involucrados en esto, como decía Nicole, no es una tendencia a futuro, está sucediendo ya, pero es importante que veamos desde ahora a preparar a los futuros migrantes y preparar a los negocios futuros sobre cómo podemos esperar que el futuro sea y cómo las personas van a estarse moviendo debido a estos problemas climáticos desde las costas y desde las áreas rurales. Necesitamos, los negocios tienen que adaptarse a esto. Veo una promesa en forma de futuro de las colaboraciones desde el sector privado que se involucran en esta plática. Y creo que los gobiernos también van a estar interesados también en esta operación. Gracias, bien. Nicole, si puedo ir contigo para tus comentarios finales y puedes decir, yo sé que su investigación está muy enfocada en esto, pero hay una visión o esperanza que tengas en esta área. Es difícil decir solo una, pero déjame intentar. Creo que algo que nos mostró esta investigación es que estas formas de explotación sí han sido detectadas en las cadenas de suministro y tiene características distintivas que son todo un reto. Creo que hay un nivel de involucramiento que se requiere para resolver esto. Y creo que lo que es alentador en este espacio es el impacto del clima, especialmente yendo al tema que decía Hannah, específicamente los riesgos adquiridos que son predictivos en formas de futuro, tratando de ver el sector industrial y tratando de enfocar y comprender específicamente las áreas de vulnerabilidad en esos sectores. Creo que es una forma práctica y útil y es más sencillo el poder ser involucrarse con alguien que ya haya tenido algo que ver en esto. Gracias, Rachel. ¿Y tus pensamientos con respecto a un paso que puedan tener las compañías para que nos dé esperanza? Sí, creo que lo que hemos visto a nivel mayor, incluso recientemente, es que la sociedad civil y diferentes actores han ido a los gobiernos para que puedan decirnos en qué se están utilizando las finanzas relacionadas a la cuestión ambiental, los derechos humanos y la seguridad económica. ¿Qué está sucediendo y qué va a suceder en el futuro? Conforme vemos estas solicitudes de los gobiernos a nivel global, también las compañías se está buscando ya que den respuesta de cómo están utilizando sus finanzas y mucho de esto se está yendo hacia la mitigación del cambio climático. Pero nada de esto está yéndose a la adaptación, a que las personas tengan mejores derechos humanos, a resolver la afectación que tienen las personas en cambio climático. Este es mi pensamiento. Gracias, Rachel. Hannah, tu último pensamiento, por favor. Gracias. Primero, me encanta lo que dijo Rachel sobre la innovación. Creo que es importante poner esto de nuevo sobre la mesa. Dando un paso atrás, acabo de venir de un congreso en donde estuvimos hablando de estos temas y la visión de los negocios y me decían, sí, Hannah, todo se ve muy bien, pero dinos a corto plazo. Ok, no quiero ver más allá de una semana. Ok, ¿cómo puedo tener esta visión a largo plazo en mi negocio el día de hoy? Y seamos honestos, esto no es la estructura que ellos ven. Esta administración no está en su estructura. Sé que es difícil para ellos ver a futuro, a largo plazo. No decimos que sea fácil, pero definitivamente vemos que está empezando a cambiar para reconocer a aquellos que están escuchando. Sabemos que es una perspectiva difícil, es trabajo adicional cuando ellos ya están haciendo algo que creen es suficiente para el cambio climático el día de hoy y es difícil ver más allá de en el horizonte, pero eh, realmente algo que se me quedó mucho sobre este tema es que decir, la realidad es que este es el único momento en el que podremos ser capaces de abordar estos temas, porque cada año que pasa se vuelve menos posible el trabajar en esto, porque si vemos uno
de estas figuras de Naciones Unidas de 1.2 billones de desplazados en 2050 es un gran porcentaje. Vamos a estar muy mal en el mundo. El punto es que podemos hacerlo a corto plazo. Si queremos ser un negocio en el futuro, necesitamos comenzar a pensar en esto el día de hoy, porque hay muchos riesgos en el negocio adicionales a los riesgos generales en el planeta. Pero para largo plazo, tenemos que verlo en el futuro. Si quieres ser una empresa que dure poco, pues entonces es tu decisión. Pero si alguien quiere estar aquí mañana, tiene que empezar a considerarlo. Si quieres estar en 2030, tienes que empezar a verlo el día de hoy. Eso es lo que yo creo que debemos considerar. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas el día de hoy, a Hannah, Nicole, Pablo, a todos ustedes por sus comentarios. Tenemos muchas cosas que nos podemos llevar y que podemos considerar sobre cómo no estar revolviendo este tema y realmente tomar las acciones necesarias para poner el primer pie y resolver, no importa qué tipo de organización seamos, tenemos que empezar a pensar en esto el día de hoy. Si queremos lidiar con esto el día de mañana, ¿qué pasos podemos tomar para mejorar la migración y evitar la explotación? Hay cosas que podemos hacer hoy. Y dejo esto con el aliento de Rachel en base y a lo que dijo Pablo, en base a que podemos trabajar juntos y tenemos la representación de este panel que realmente disfrute mucho y que todos hayan tenido mucha información. Gracias a todos.